consultar posteriormente en nuestras redes sociales y en las redes sociales de Beta Implants para que estén pendientes. Bienvenidos sean todos. Vamos a unos pequeños mensajes de nuestros patrocinadores previos al comienzo. Difarbet, en pro de la salud animal, servir es nuestra misión. Les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. Difarbet es una empresa mexicana dedicada a la distribución de productos veterinarios, tales como equipo médico, instrumental, medicamentos, biológicos, entre otros. Esto con la finalidad de proveer a los médicos veterinarios de las herramientas necesarias que les permiten realizar una clínica ética y de mayor profesionalismo, favoreciendo la salud animal en los diferentes segmentos en todas sus áreas. Para nosotros es fundamental brindar un servicio especializado y personalizado que cubra con las necesidades de nuestros clientes, por lo que continuamente nos entrenamos, innovando día con día para ofrecer productos de vanguardia y alta calidad, buscando una mejora continua en nuestro servicio. Permanentemente estamos identificando las necesidades del mercado veterinario para ofrecer las mejores soluciones, por lo que nuestra meta es lograr una salud animal de excelencia que se traduzca en un bienestar para la sociedad, armonía familiar, empresas productivas y altamente competitivas. Muchísimas gracias también a MDVet, Mobiliario y Dispositivos Médico-Veterinarios, para la práctica de medicina veterinaria basada en evidencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues nada, vamos a darle la bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy. Hoy nos acompañan desde Beta Implants Alberto Ruz,
Él es técnico ingeniero biomédico senior, experto en asesoramiento en estudios biomecánicos y diseño de implantes. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Y también nos acompaña desde España el doctor Miguel Ángel Sánchez. Él es doctor en veterinaria por la Universidad de Zaragoza con la nota de sobresaliente cum laude, especialista en cirugía animal aplicada y experimental con calificación de sobresaliente, catedrático de cirugía veterinaria en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, miembro de AOVED International con sede en Davos, miembro AO España, con más de 100 artículos publicados en diferentes idiomas, entre ellos español, inglés y francés, 28 libros de cirugía veterinaria publicados y ponente en congresos nacionales e internacionales, dirigiendo cursos de formación personalizados para profesionales médicos veterinarios. El doctor Miguel Ángel, muchísimas gracias también por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por tu presentación. Pues nada, ahora sí que vamos a dar inicio a Atrévete con cualquier trauma. Vamos a cederles pantalla y micrófono a Alberto Ruz de inicio y posteriormente el doctor Miguel nos va a estar acompañando con su charla. Pues Perfecto. micrófono y pantalla son de ustedes. Bienvenidos, muchísimas gracias. Comenzamos. Bueno, Todavía no se ve con pantalla completa. A ver sí. si... Estoy viendo. Ahora, ¿no? Perfecto. Perfecto. Sí, ahora Adelante. sí que Vale, muchas tenemos, gracias. Alberto. Genial. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir a este primer webinar que vamos a dar todos en conjunto. Y nada, como bien decía, mi nombre es Alberto Ruz, soy ingeniero biomédico y trabajo en Vet Implants. Y inicialmente os voy a enseñar un poco a qué nos dedicamos y una serie de puntos importantes a la hora de hacer una planificación quirúrgica correcta. Por lo tanto, nosotros somos una empresa de ingeniería que nos dedicamos al diseño y la fabricación de implantes a medida veterinaria y estamos en España actualmente. Tenemos la idea de unificar la ingeniería con la cirugía. Nos gustaría mucho ser vuestros compañeros en todas las cirugías, materializar todo lo que tengáis que os haga falta para hacer una cirugía, entregaros el material y estar siempre con vosotros. Esta unión entre cirugía y ingeniería la vamos a tener mediante un servicio que tenemos de asesoramiento quirúrgico que os podemos hacer durante vuestros casos que tengáis en el día a día. Os podemos asesorar, indicaros el implante que es más adecuado para cada paciente y con esto vais a poder conocer las posibles complicaciones que vais a tener durante una cirugía, reducir los tiempos de cirugía, conociendo ya lo que vais a tener que hacer, etcétera. Por lo tanto, nuestra idea es esa, intentar estar siempre a vuestro lado, intentar asesoraros en todo lo que necesitéis y ser vuestros compañeros. También, además del servicio de asesoramiento, tenemos una gran potencia a la hora de fabricar, que somos capaces de fabricar por nosotros mismos más de 4.000 implantes, más de 30.000 tornillos anualmente. El 20% de los implantes son personalizados, es decir, concretamente para un paciente. Y aquí de momento en España, en la península, somos capaces de hacer envíos urgentes. En menos de 24 horas podía tener el traumatólogo el implante en su clínica. Contamos con una serie de maquinaria de última generación que nos va a permitir realizar los productos con la mayor calidad posible y es maquinaria que está especializada en productos de cirugía. A continuación vamos a ver una serie de puntos importantes a la hora de planificar, que van a ser 3, como por ejemplo organizar, clasificar la fractura que nos llega. Es muy importante tener una clasificación del tipo de fractura que tenemos en nuestra clínica, la que vamos a operar, y para ello hay un compendio entre la AO Foundation, la OTA y el Journal of Orthopedic Trauma que nos permiten realizar una clasificación mediante un código alfanumérico, es decir, un conjunto de números y letras,
que van a depender del tipo de hueso en el que estamos trabajando, de la localización de la fractura, ya sea diáfisis, proximal, distal, etcétera, y tipo y grupos de fracturas. Una vez que tengamos el código de la fractura que vamos a intervenir, nos permitiría buscar una solución, ya que prácticamente fracturas con el mismo código van a tener una resolución similar. Os digo similar porque es un error habitual intentar intentar planificar una cirugía viendo únicamente las radiografías del paciente. Es muy importante tener en cuenta todos los factores que van a afectar al proceso posoperatorio. Es decir, puede ser el paciente, el ámbito en el que va a estar el paciente tras la cirugía y también los dueños, los propietarios. Tenemos que conocer a los propietarios cómo son. Tenemos varios factores que que van a ser importantes en el proceso postoperatorio, como son los factores mecánicos, el tamaño del paciente. Evidentemente no es lo mismo operar a un paciente de 80 kilos que un perro pequeño que tenga 5 kilos. Evidentemente, con el perro grande, el implante va a estar sometido a mayores esfuerzos. Igualmente con el nivel de actividad. Un paciente que tenga mucha actividad también va a hacer que el implante esté sometido a mayores esfuerzos que un paciente que está habitualmente, por ejemplo, en el sofá descansando. El número de extremidades lesionadas. Habitualmente, un perro puede apoyar todo su peso sobre 3 extremidades. En el caso de que el número de extremidades afectadas sea más de una, se nos va a complicar, vamos a tener que emplear algún implante que sea un poco más robusto, es decir, tener más cuidado en la selección. También tenemos una serie de factores biológicos que nos van a influir, como la edad del paciente. Pacientes que tengan una edad avanzada, pacientes ancianos, van a osificar mucho más despacio que pacientes jóvenes, 6 meses menos, que son máquinas de osificar. Van a osificar muy rápido y los implantes van a estar sometidos durante poco tiempo a las cargas. También nos va a afectar mucho el estado de salud, es decir, un paciente que esté enfermo va a tardar también más en osificar. Y por último, tenemos también los factores clínicos, como puede ser el propietario, lo que os comentaba. Un propietario que sea cuidadoso, que vaya a mantener al perro vigilado, va a ser algo que va a estar a favor a la hora de seleccionar el implante en el proceso postoperatorio. O también la dificultad del manejo del animal. Si es un animal hiperactivo, pues evidentemente va a tener más actividad que un paciente. Va a necesitar un implante un poco más robusto. Vamos a tener que tenerlo en cuenta esto. Debemos hacer, por lo tanto, lo que se llama Fracture Case Assessment Score, que es realizar una evaluación de todos estos factores que comentamos y enumerar del 1 al 10 la dificultad de la fractura. Como por ejemplo, la evaluación mecánica, vemos que a la izquierda debemos tener mucha precaución en casos en los que los fragmentos no son reducibles, son multifragmentarios, las lesiones son en varias extremidades, como comentamos anteriormente, o se trata de razas gigantes con pesos elevados. Esto sería el caso más complejo que tendríamos. Por el contrario, el riesgo es bajo cuando tenemos fracturas como de compresión, es decir, transversas, simples, que únicamente hay una extremidad afectada o que se trata de razas de poco peso. En cuanto a la evolución biológica, vemos que en el caso debemos tener más precaución en pacientes que son ancianos, que tengan una mala salud o que tengan un recubrimiento de tejido blando mínimo, por ejemplo, que va a dificultar mucho el proceso postoperatorio también. En el lado de bajo riesgo, pues tenemos evidentemente pacientes que son jóvenes, con buena salud, etc. Y por último, en la evaluación clínica, como comentábamos a la izquierda, en la precaución máxima estarán aquellos pacientes que tengan dueños que no son cuidadosos o pacientes que tengan mucha actividad. Y por el contrario, en el riesgo bajo, pues serían pacientes con dueños que vayan a cumplir con el proceso postoperatorio controlado, que sean pacientes tranquilos y no vayan a tener mucha actividad. En aquellos casos en los que la evaluación media sea de 1 a 3, serían casos recomendados para gente que tenga experiencia y que sepan seleccionar con cuidado los implantes y no sería para gente iniciándose en la traumatología. Por el contrario, los casos de bajo riesgo, entre el 8 y 10, sí que serían los indicados para aquella gente que se está iniciando y quiere empezar. Y por último, evidentemente necesitamos tener unas buenas radiografías para poder evaluar el caso.
¿Qué queremos decir con que sean buenas radiografías? Que tengamos, que esté en la extremidad bien posicionada, que sea la vista anterior-posterior y la medial para poder ver la fractura en diferentes planos y que la extremidad se vea, como decía antes, bien posicionada, que en la media lateral se vea perfectamente por medial el hueso y la anterior-posterior perfectamente el hueso también. En caso de que estuviera torcido, pues nos dificultaría mucho a la hora de planificar. También tenemos que tener en cuenta que hace falta una medida de referencia fiable para poder escalar la radiografía. Con medida de referencia fiable me refiero a cualquier marcador físico que conozcamos la medida. Puede ser una moneda, con que nos digáis qué moneda es, ya podríamos escalar la radiografía y a partir de esto seleccionar correctamente el implante. Y por último, que la radiografía sea en formato original, es decir, que tengamos la radiografía bien visible, no esté distorsionada, como por ejemplo hay algunos clientes que nos mandan radiografías sacadas desde el teléfono móvil que puede estar distorsionada y para trabajar las medidas no nos cuadrarían, el implante no sería el adecuado, etcétera. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta estos factores. Para aquellos que quieran informarse un poquito más, pues tenemos libros como este que podéis buscar y ahí tendréis toda la información necesaria. Hasta aquí sería la primera parte. Si tenéis alguna duda hasta este punto, me la podéis comentar y si no os dejo con Miguel Ángel Sánchez Valverde. Nada más como nota, Vale, hasta aquí nada. Sí, a todos los asistentes pueden ir poniendo sus Hay una preguntas mano en el levantada, apartado. Ya, de hecho, perfecto. la bajaron o déjeme ver. Carlos, vamos a permitirle hablar, así que comentar algo, hacer Perfecto. alguna pregunta. No, buenas tardes. O ingeniero, Hola. buenas tardes. Una pregunta. ¿Hacen Sí. envío a otros países? Yo soy de Ecuador. En principio, estamos trabajando con México. Es posible que podamos hacer alguna sesión, enviaros también el material a vosotros, pero en principio estamos en México. De todas formas, si tienes algún caso, algo que quieras comentar con nosotros, nos lo puedes enviar y valoramos la opción de cómo enviar material, etcétera. Vale, Gracias. nada a ti. La doctora Fernanda Paola también tiene por ahí la manita levantada. Vamos a permitirle abrir su micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Quería saber si hacen implantes personalizados por paciente, depende del tipo de fractura y necesidad anatómica que requiere el paciente. Sí, podemos hacer implantes que estén adaptados a la fractura o al caso que nos haya llegado de cada paciente. Tenemos una serie de implantes que son de catálogo, que son genéricos, por así decirlo, pero en caso de que ninguno de estos se adapte, sí que podemos hacer un implante específico para el paciente que nos enviéis, sin problema ninguno. ¿Se requiere tomografía para hacer el implante anatómicamente adecuado o con la pura radiografía es perfecto? En el caso de fracturas, sí que con una radiografía es suficiente. Si en caso de desviaciones angulares o algún caso así más complejo, sí que sería conveniente tener el TAC. Evidentemente, con el TAC tenemos mucha más información, es en 3D y el implante sería mucho más, el diseño del implante sería mucho más fácil de realizar. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Saludos a España. Perfecto, vamos a continuar con la sesión del doctor Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Alberto, por tu participación. Nada. Alberto, cierra tu presentación. Eso es. Vale, ahí lo tienes. ¿Se está viendo? Se ve perfectamente, doctor. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a vosotros, casi noches para nosotros. Vamos a tener 3 seminarios. Entonces, en estos 3 seminarios yo voy a tratar de hacer
tres introducciones que creo muy importantes. La primera es la que estáis viendo, que es sobre las técnicas atraumáticas en la reducción de fracturas. Es decir, cómo reducir las fracturas o tratar de ser lo menos agresivo posible. En segundo lugar, la siguiente hablaremos de los abordajes a los huesos y cómo hacerlos poco agresivos y cómo llegar a cada hueso en cada punto de una manera que sea poco agresiva y en la que podamos trabajar mediante placas. Y en el último webinar trataré de explicaros cómo, después de 42 años de trabajar en traumatología y ortopedia, haber utilizado placas no bloqueadas, empezar a utilizar las bloqueadas y haber utilizado más de 5 tipos de placas bloqueadas, cómo he llegado a utilizar las placas de beta. Esa será la historia que yo intentaré contaros en estas 3 webinars. Como veis, soy miembro de AOVET y también miembro del Colegio Latinoamericano de Cirugía Veterinaria, que se ha fundado hace muy poquito. Entonces, vamos a ver estas técnicas atraumáticas. El concepto de reducción atraumática y ponerle atraumático es raro, porque todas provocan trauma. De lo que se trata es de provocar el menor trauma posible. Y esto se basa en la filosofía de la Asociación de Osteosíntesis, de AO. El concepto que marcaba AO en un principio era hacer una reducción anatómica de las fracturas, es decir, volver a reconstruir el hueso, hacer una fijación rígida para provocar una consolidación por primera intención, la preservación de los tejidos blandos y la vascularización para provocar una movilización activa precoz. Las técnicas de AO fueron adoptadas mundialmente en los años 70. Empieza a utilizarlas el Hospital de Glasgow y relata un 30% de infecciones y un 20% de no uniones al tratar fracturas diafisarias de tibia y haber utilizado las placas. En el Hospital St. Thomas de Londres se relató un 20% de infecciones y un 20% de no uniones en el tratamiento de las placas. AO decidió hacer una encuesta y en esta encuesta las preguntas eran: ante una duda, ¿se han leído las instrucciones de cómo se coloca una placa? La respuesta fue sí. ¿Se realizó una correcta reducción anatómica para conseguir esa anatomía del hueso otra vez? La respuesta fue sí. ¿Obtuvieron una fijación rígida? ¿Habían colocado la placa y la habían fijado? Sí. ¿Se preservaron los tejidos blandos? Eso parece que se había olvidado un poco. Habían colocado la placa, pero habían pelado el plátano. Es decir, habían cogido todos los tejidos blandos y se los habían llevado a hacer puñetas. Mirad la colocación de esta placa, en la cual se ha hecho un abordaje, pero fijaros el abordaje. Se ha retirado toda la musculatura, se ha alterado toda, se ha tenido que pinzar vasos porque se han cortado la vascularización. La placa estará puesta, la fijación será muy buena, pero en realidad, ¿veis? Estaba bien, pero en realidad nos hemos llevado por delante toda la vascularización. Esto hizo que hubiera un cambio en la filosofía de AO. Los objetivos de la reducción quirúrgica eran restaurar la correcta relación de las articulaciones adyacentes y restauración de la longitud, alineación axial y rotación de las fracturas diafisarias y metafisarias. Es decir, ya no se pensaba en una reducción anatómica, sino que se estaba pensando en una reducción funcional. En el caso de las articulares, sí que la restauración es anatómica y tiene que ser anatómica. En mi experiencia, el problema de que un fragmento en una diáfisis esté unos 5 milímetros, es decir, medio centímetro separado del resto de los fragmentos, consolida bien. Pero, sin embargo, 1 milímetro a nivel articular ya lo considero una mala reducción.
no puede haber esas diferencias. El cartílago articular tiene que quedar perfecto, pero además hay que preservar la vascularización del hueso y los tejidos blandos. Y además hay que preservar o liberar las estructuras en peligro, como son nervios, vasos, tendones. Es decir, el hacer un buen abordaje es fundamental. Por lo tanto, ese cambio lo que nos llevó es a decir, vale, cojamos el plátano, abramos, pongamos allí la placa y cerremos sin tocar nada más. No despellejemos el plátano. Fijaros, fractura de cadera, ahí la tenemos, también fractura del isquion, pero mirad qué incisión para llegar a ese ilion y colocar una placa, es decir, por una incisión mínima y simplemente separando la musculatura. La restauración de las fracturas diafisarias, como os digo, hay que restaurar la longitud, los ejes y la rotación. Hay que poner posición correcta de las dos articulaciones adyacentes, pero no es necesario actualmente reducir anatómicamente todos y cada uno de los fragmentos. De eso ya nos podemos olvidar. Pero ojo, fracturas diafisarias. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer la longitud. ¿Cómo lo hacemos? Yo normalmente lo que hago es hacer una radiografía de la extremidad contralateral. Y eso me da ya la longitud que tiene que tener el hueso, pero además colocar rotando las dos extremidades, es decir, las articulaciones, en la posición correcta, de forma que no nos quede la rodilla rotada con respecto a la cadera o no nos quede al exterior o no nos quede inclinada. De todas formas, hay que fijarse siempre en las dos articulaciones que queden bien orientadas y en mantener la longitud. Fracturas diafisarias. En las fracturas articulares, la reducción anatómica, siempre que sea posible, es esencial para la consolidación y la reparación del cartílago y la normal función de la articulación, porque si no, vamos a crear artrosis. En este caso, la reducción anatómica y la funcional son lo mismo, no en las diafisarias, donde podemos hacer funcional y que no sea anatómica, pero en este caso es necesario. Fijaros, esta fractura que afecta a la articulación. Cuando hemos terminado de repararla, con los tornillos, no se ve en absoluto la zona de la fractura. Eso es lo que tenemos que conseguir en una articulación. Pero tenemos que mirar hacia el futuro, que hoy en día ya es el presente. La biología es primordial, es decir, no puedo deshacer la musculatura y romperla y necesitamos cirugía con accesos mínimos, una osteosíntesis mínimamente invasiva cuando colocamos las placas, una cirugía que la podemos guiar por imagen o incluso podemos hacer una cirugía, en el caso de las articulaciones, asistida artroscópicamente. Metemos el artroscopio y vemos cuál es la línea de fractura mientras estamos reparando. Fijaros, el plátano ya no lo abrimos. Simplemente pasamos la placa de un lado al otro y ponemos los tornillos por dos pequeñas incisiones. Mirad esta fractura. Es una fractura de tibia, es teóricamente compleja porque es en espiral, es una espiroidea y esas espiroideas son muy inestables, pero mirad, para operarla, una pequeña incisión distal, una pequeña incisión proximal y este es el resultado. Es decir, tres tornillos que hemos podido colocar en la parte proximal, tres en la distal. ¿Os dais cuenta de que no es necesario una reducción anatómica, sino que esto ya nos provoca una buena solución? Si os dais cuenta, esta es una placa beta. Y si os dais cuenta, fijaros cómo tiene la punta que forma como una entrada de barco, lo cual nos permite realizar ese posicionamiento de la placa, pasándolo justo pegado al hueso. Tener en cuenta
que, por ejemplo, la utilización de los desperiostizadores. Yo lo utilizo, pero en determinadas ocasiones, nunca en las fracturas y menos en las de huesos largos. Es decir, la mayor parte de la vascularización de un hueso es perióstica, es decir, va a través del periósteo. Si yo desperiostizo el hueso para poner una placa, le estoy quitando la mayor parte de la vascularización. Y quitar la vascularización es retrasar la consolidación. Por lo tanto, no. Vale. Tenemos pues actualmente un montón de posibilidades. La reducción anatómica con fijación rígida. La reducción funcional con fijación estable. Fijaros lo que es diferente, fijación rígida, fijación estable. Es decir, cuando estamos utilizando una placa compresiva, una placa con todos los tornillos, estamos haciendo una fijación rígida. Cuando ponemos, por ejemplo, unos fijadores externos, y hoy en día las placas que estamos colocando, que se colocan solo ancladas en la parte superior e inferior, que son placas bloqueadas, lo que están haciendo es una fijación estable, no rígida. Es hablar entre lo que es la consolidación por primera intención y la consolidación por segunda intención. Al principio se creía, como en la cicatrización, que la consolidación por primera intención era lo mejor. Hoy en día nos hemos dado cuenta de que la consolidación por segunda intención, que es la que se consigue con la fijación estable, es bastante mejor y más rápida. Podemos hacer reducciones abiertas, podemos hacer reducciones cerradas y podemos hacer cirugías de mínima invasión. Es decir, tenemos abiertas aquí todas las posibilidades. Vamos a centrarnos ahora en la reducción quirúrgica. ¿Cómo hacer esas reducciones? Bien, la reducción anatómica es la restauración correcta de todos los fragmentos, colocar los pequeños fragmentos donde estaban y corregir intuitivamente. La reducción funcional es restaurar los fragmentos en una posición tal que se asegure una función normal tras la consolidación de la fractura, sin necesidad de reducir todos los fragmentos. Podemos hacer una reducción directa, implica la exposición del foco, manipulación directa de los fragmentos y, con ciertos instrumentos, luego hacer toda la restauración. Pero eso implica entrar en el foco, como hemos visto en algunas fracturas que hemos presentado. La reducción indirecta se realiza sin abrir el foco de fractura, por la aplicación de tracción desde partes alejadas, los fragmentos van centrándose y esta técnica de reducción combina a menudo con accesos quirúrgicos mínimamente invasivos, es decir, una pequeña incisión para reparar un poquito. Y luego la reducción biológica. Implica un equilibrio respetuoso entre las anteriores, una hábil manipulación de los fragmentos, cualquier tipo de fijación quirúrgica de una fractura para reducir una mayor lesión de la vascularización. Es decir, tratar de respetar los tejidos blandos, la vascularización y los nervios. En la reducción directa los fragmentos se manipulan directamente, es decir, abrimos hacia el foco, lo exponemos, el foco de fractura, y en una fractura diafisaria de dos fragmentos esta reducción es fácil. El problema es cuando tenemos múltiples fragmentos. Se restaura la longitud, la alineación axial y la rotación, y a funcionar. ¿Cómo lo hacemos? Mirad, el método más sencillo es el que todos empleamos cuando queremos unir dos palos. Es decir, los tenemos montados, a ver si se me ve, montados, y lo que hacemos es girar, apoyarlos para resolverlo. Esta es la manera más clara de resolver fracturas que sean de dos fragmentos. Apoyamos las esquinas y doblamos. Resuelto. Si se queda estable, perfecto. La otra de las formas es mediante un separador de Hohmann. Yo creo que todos los que hacen trauma tienen separadores de Hohmann que nos permiten manipular los fragmentos. Entonces, fijaros, introducimos el Hohmann, le damos la vuelta, lo metemos dentro de en la diáfisis, en la zona de la médula y recolocamos. Lo vamos a ver ahora. Mirad aquí, con el Hohmann, lo introducimos y lo sacamos lateralmente. Y lo tenéis aquí también, mediante el retractor, fijaros.
También os digo, esto es para mostraros cómo se hace, pero en mi tierra dicen que dibujar como querer, es decir, que tú puedes dibujar lo que quieras, otra cosa es que luego lo puedas hacer, ¿eh? Es decir, poner este fragmento con las dos gomitas se resuelve muy rápido, pero a veces toda la musculatura que tenemos alrededor de uno de esos fragmentos no es tan fácil, pero se puede con paciencia. Bien, reducción con una pinza de 2 puntas. Fijaros, lo importante cuando empleáis una pinza de 2 puntas para la reducción es apoyar en los dos fragmentos, pero mirar el giro que hay que producir a esas pinzas. Fijaros que están apoyadas en 90 grados y aquí ya no. Mismo movimiento que tiene la fractura. Lo podemos ver aquí. Fijaros en el giro que se va a hacer. ¿Veis cómo se va girando para colocarlo? Y al final, fijaros que la inclinación de las dos puntas es la misma que la inclinación que tiene la fractura, ¿eh? Es decir, y es una forma de reducción que, además, como las puntas se clavan directamente en el hueso, no me afectan prácticamente a la vascularización. Es decir, no se toca el periósteo. Vamos a emplear ahora dos pinzas de 2 puntas, ¿eh? En vez de una, vamos a emplear dos. Cuando la fractura es reciente, es muy fácil con una pinza reducirlo. Cuando lleva más tiempo, la musculatura está más contraída y a veces es necesario emplear dos pinzas de 2 puntas. Yo recomiendo también hacer tracción de la extremidad para reducirla con más facilidad. Aquí tenéis la técnica con las dos puntas. Y fijaros cómo se termina rotando para que coincida bien la fractura, ¿eh? Bien, hay instrumentos especiales que se llaman los distractores. No sé si hacéis trauma o no, pero veréis que los distractores se emplean mucho actualmente en rodilla, para poder abordar la rodilla, pero también los hay de cadera o podemos emplear forces especiales. Mirar este aparato que se atornilla en la cadera, sobre todo para las fracturas del acetábulo, nos permite movimientos en todos los sentidos. No es un aparato excesivamente caro, y lo ponemos sobre el borde dorsal del acetábulo y nos permite directamente, fijaros, reducir la fractura. Tener en cuenta que esta es una fractura articular y por lo tanto necesitamos muy buena precisión en la reducción, para que no se nos provoque una artrosis a ese nivel. La fijación también tendrá que ser muy buena. Podemos emplear un cerclaje provisional también para la reducción. Fijaros, esta es una típica fractura en mariposa. Ponemos una pinza de doble punta, reducimos la fractura y ahora lo que hacemos es, con un cerclaje, hacer una estabilización temporal. A partir de este cerclaje, podemos colocar un tornillo en esta dirección, otro tornillo en la otra, de la mariposa, y tendremos fija, y a partir de entonces podemos colocar la placa. Fijaros también que actualmente este sistema se está empleando con bridas de nylon, las bridas que empleamos para coger cosas, etc. Pero tener en cuenta, se pueden esterilizar,
pero no es bueno dejarlas en el interior. Es decir, ponemos la brida, hacemos la fijación y tenemos que quitar la brida. La brida no puede quedarse en el animal. Es un material que no está preparado, no es biocompatible. Por lo tanto, hacerlo, pero luego quitar. En el caso del alambre se puede colocar la placa por encima. Solo una cuestión. Es decir, si empleamos placas, empleamos tornillos, empleamos alambre, no podemos coger diferentes constituciones de metal. Es decir, compro el cerclaje en San Pedro, en San Pablo compro la placa y los tornillos son de San Blas. No, porque las diferencias iónicas de los diferentes metales reducen la capacidad del hueso de consolidación. Por lo tanto, tiene que ser el mismo material. Bien. La utilización de agujas como un joystick, es decir, fijaros, en este radio, esas fracturas distales de radio son dificilísimas de reducir, muy difíciles. ¿Qué es lo que hacemos? Le metemos un par de agujitas, un par de Kirchners, y a partir de allí vamos moviendo con nuestro joystick hasta obtener. Fijaros también en la imagen pequeña cómo en los dos planos queda reducida. Y eso nos permite desde el exterior moverla. Este es un sistema muy bueno para jóvenes porque están acostumbrados a los juegos, a los videojuegos y manejan los joysticks de maravilla. Yo no soy tan bueno manejando joystick. Este tipo sí, los otros no. Hemos visto reducciones directas, pero hay también reducciones indirectas. Las fuerzas para la reducción se aplican a distancia del foco. Indirectamente se reduce la fractura. Respeto a la biología de la fractura, porque estamos respetando la vascularización y ayudas a la reducción, es necesario a veces mínimos abordajes, es decir, hacemos una pequeña incisión y ayudamos un poco a la reducción indirecta. La reducción indirecta se emplea mucho en humana. Habréis visto en muchas ocasiones lo típico de ver a un paciente con una pierna colgada en alto o con un brazo colgado en alto. Hace poco se fracturó un ahijado mío las dos fémures, lo tuvieron colgado durante casi una semana, después le pusieron un fijador externo y lo tuvieron otros 10 días con fijador externo haciendo tracción y al cabo del tiempo le metieron 2 placas, una en cada fémur, pero tardaron 15, 16 días, es una zona muy musculosa y hubo que hacer la distracción. La distracción, si os dais cuenta, la podemos hacer como aquí. Podemos clavar 2 clavos, que serán los primeros que nos van a servir para colocar un fijador externo y fijaros que de la pata estamos tirando desde la zona más distal. El animal puede llegar a estar casi colgado del sistema donde estamos haciendo la reducción. Emplear un tornillo de empuje, es decir, fijaros, tengo aquí una fractura, le coloco la placa ya en uno de los fragmentos y coloco un tornillo. Con este aparato, que puede ser cualquier coche, lo que hago es traccionar y separar del tornillo la placa. Con lo cual, al empujar la placa, estoy empujando esta parte del hueso y por lo tanto la estoy separando y haciendo que se reduzca. Y luego el mismo tornillo con un verbrugue me sirve para juntar la placa y hacer compresión y reducir la fractura. Es decir, apoyarnos en un tornillo es otra posibilidad. Mediante la misma placa, es decir, que como la placa me da una mayor palanca, puedo anclar la placa en un lado de la fractura y empujar la otra parte de la fractura para colocar bien la fractura. Con lo cual, la misma placa me está ayudando a reducir la fractura. Mediante la propia placa, aquí tenéis en vídeo, si quiere funcionar. Ahí está, mirad. ¿Veis? Colocamos la placa en uno de los fragmentos y ahora ya tenemos
para hacer palanca con la placa. Ponemos un verbrugge y seguimos. Tener en cuenta que ya decía Arquímedes, darme un punto de apoyo y con una palanca moveré la tierra. Es decir, si tenemos palanca podemos hacerlo. Mediante un fijador externo. Es decir, hemos visto antes cómo al colgar la extremidad estaban las dos agujas del fijador externo. Vale, el fijador externo me puede servir además para traccionar las dos agujas e ir reduciendo la fractura, para luego, una vez que la tengo reducida, colocar una placa. Fijaros, no necesito mantener los fragmentos unidos uno a uno. Ese es un concepto que ha cambiado radicalmente. Vamos buscando la consolidación por segunda intención. Mirar aquí. Mirar este fémur, un cazador muy habilidoso que a su perro le dio el disparo en vez de al jabalí. Y fijaros lo que hemos hecho. Es decir, un fijador externo y hemos colocado una placa. Hemos mantenido la distancia, la longitud y el fijador externo lo dejamos, además, porque nos sirve de antirrotacional. Es decir, dejamos el fijador externo que nos ha servido para conseguir la longitud y dejamos la placa. La utilización de un clavo centromedular. Se está empleando actualmente mucho, es decir, ponemos un clavo centromedular y fijaros cómo al apoyarlo en la porción distal de la fractura, lo que va a hacer es alinearme los fragmentos, porque los fragmentos están unidos a la musculatura y conforme hacemos la presión, los músculos me acercan los fragmentos. Esto es lo que se hace actualmente. Fijaros aquí, ¿cómo me voy a poner a reducir todo esto? Ya no lo hacemos. Es decir, tengo aquí todos los fragmentos y lo que hacemos es colocar un clavo centromedular, le damos la longitud y colocamos una placa. Y el clavo lo dejamos. Es un play-road que dejamos completamente. Ahí resolverá. Cuando haya lugar, quitaremos el clavo y luego, si hay lugar, quitaremos la placa o la dejaremos permanentemente. Ya veremos. ¿Cómo saber si hemos hecho bien la reducción, si lo hemos valorado bien? Bien, una inspección directa de la reducción, en la reducción directa, nos ayuda, es decir, vemos si está bien reducido o no. Palpación con instrumental de la superficie articular, para ver si está bien, o bien artroscopia. Los rayos X y amplificación de imágenes, y vemos si la reducción es buena para colocar nuestro sistema. Podemos emplear la artroscopia y la verificación de los ejes óseos, de forma que tenemos que dejar perfectamente reducido nuestro hueso. Como conclusión de lo que os estoy diciendo, la reducción directa tiene un lugar fundamental en la cirugía de las fracturas con claras indicaciones. Los objetivos son ser tan delicado y atraumático como sea posible y con exposiciones mínimas. La reducción de la fractura debe planificarse paso a paso, incluyendo la posición de los instrumentos y las maniobras de reducción. Cuando voy a meterme en una fractura, planifico cómo voy a entrar, planifico cómo voy a reducir y planifico qué sistema voy a poner de estabilización, de fijación, y lo hago viendo todos los fragmentos. Yo recomiendo siempre que en la radiografía se haga un dibujo de los fragmentos en una lámina transparente, se dibuje cada uno de los fragmentos, cada uno en una lámina, y luego cojamos esas láminas y las vayamos rotando y fijando hasta que conseguimos ver el hueso completo. Ya tenemos la forma de hacer la reducción y el sistema de fijación que tenemos que colocar. Bien, con esto yo he terminado, y voy a estar aquí también porque Alberto va a seguir dándoos casos. Muy importante que veremos en el próximo webinar los abordajes. Muy importante ver luego por qué empleamos un tipo de placas y no empleamos otros. Ya os digo, 42 años de experiencia me llevan a emplear un tipo de placas.
Y muy importante también, después, todo esto, está muy bien las teorías, llevarlo a la práctica, es decir, cursos prácticos donde las manos se vayan haciendo a todo este sistema. Muchas gracias a todos. No sé si hay preguntas y aquí estamos para responderlas. Me preguntan por aquí, por el chat, ¿se recomienda girar las pinzas en fracturas cabalgadas? Cabalgadas supongo que querréis decir que estén superpuestas. Vamos a ver, lo primero que vamos a hacer en esos casos es traccionar de los extremos para luego poderle dar el giro, ¿eh? Y luego sí, claro que se recomiendan las pinzas, pero primero traccionar. Prefiero tener un dedo de separación que dos fragmentos montados. Lo primero que trataré es de que no se monten. ¿La app de Beta permite hacer la planificación de osteosíntesis? Eso creo que es una pregunta para Sí, Alberto. sí. Sí que te Vale, permite, vale, la aplicación sí que nos deja, te deja hacer reconstrucciones, puedes cortar los fragmentos que están separados de los fragmentos principales y reconstruirla perfectamente. Una vez que la reconstruyes, puedes probar los implantes que tenemos nosotros en el catálogo, en la aplicación. Por lo tanto, sí que se puede hacer. y luego me preguntan también, al reducir una fractura con fijador externo y segunda intención, ¿cuánto tiempo tarda en consolidar? También entre 6 a 8 semanas. Vamos a ver. No nos pongamos una fecha límite, ¿eh? 6 semanas es mes y medio. Mes y medio es corto, está bien para un animal joven, no para un animal viejo. Cuanto más viejo es, más tarda en consolidar. Yo siempre recomiendo hacer radiografía y en la radiografía tenemos que ver que se ha producido callo en los laterales. Hacemos las radiografías ortogonales, es decir, anteroposterior y lateral. Y como mínimo 3 corticales tienen que estar en contacto. Si no hay 3 corticales en contacto, mantenemos el sistema, ¿eh? Por lo tanto, no te pongas una fecha límite. Me preguntan también, que cuál es la aplicación. Esta es para ti. La encontraréis. Esta es que yo la llevo Sí. también, os lo puedo responder. Tanto en iOS como en Android podéis encontrar la aplicación solicitándola por Beta Implants. ¿No, Alberto? Gracias, Miguel. Sí, 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 se puede Vale. conseguir. Me preguntan también, La ¿usted? va a compartir mi compañera Eva, el Vale. enlace, así lo podéis descargar desde aquí directamente. Vale. Vale, me preguntan también, ¿usted pone vendajes Robert Jones o algo más después de la cirugía? Vamos a ver, el Robert Jones lo he empleado muchísimo antes de la cirugía y lo sigo empleando. Si no puedo operarlo inmediatamente por cualquier problema que tenga de vitalidad del animal, de cualquier cosa, porque tenga el quirófano a tope ese día o 2 días después, sí que lo empleo. Pero desde hace muchos años, bueno, muchos años, quiero decir aproximadamente unos 20 años, no empleo vendajes después de la cirugía de estabilización de fracturas. Porque lo que tengo que hacer es fiarme totalmente del sistema que estoy empleando. Entonces, empleo los sistemas más fijos. Hay muchas veces que me han preguntado, sobre todo propietarios, no, va a poner usted una placa y esto me cuesta no sé cuántos. ¿Por qué no le pone usted un clavo? Pues mira, porque esta fractura no es adecuada para el clavo. Y si quieres abaratar el costo en poner un clavo, vete a otro veterinario. Tenéis que ser muy serios cuando sois traumatólogos, porque luego eso en la calle se corre, ¿eh? Entonces, no, los sistemas tienen que ser tales que en 24 o 48 horas los animales se estén apoyando. Y con las placas bloqueadas, esto lo estamos consiguiendo totalmente, ¿eh? Aún hay otra. No, ya no es. Sí, otra. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel. Vale, pues gracias a vosotros, ¿eh? Por todo lo que habéis preguntado y por haber escuchado. Alberto, dejo de compartir, ¿eh? Vale, Y comparto yo y continúo yo. Vale, gracias. te escucho a ti. Espérate que quiera dejar de compartir esto porque se me ha ido. Yo creo que ya está, sí. Sí, Ahí lo tienes. no sé si lo veis ya. Sí, lo vemos, Alberto. Perfecto. Vale, pues vamos a seguir. A continuación vamos a hablar un poco de los implantes que tenemos en beta.
un poco cómo hacemos la estabilización. Y después vamos a acabar con una serie de casos prácticos, los podemos comentar entre todos si queréis, y vais a ver un poco trabajos que hemos hecho. Espera, Alberto, se me ha colado una pregunta. Sí, Me dicen, ¿qué dime. tan frecuente es el rechazo de los fragmentos de hueso en las fracturas utilizando las reducciones? Vamos a ver. Cuando hacemos una reducción en la que no abordamos el foco de fractura, no vamos a quitar ningún fragmento. Es decir, simplemente estabilizamos. Al estar completamente vascularizados, no hay rechazo, porque la vascularización les llega, como os digo, a través del periósteo y de la musculatura. Respetamos la musculatura, no problemas. Muchas gracias, Alberto, perdona. Vale, nada, pues seguimos. Entonces vamos a ver un poco los implantes que tenemos en beta. Vamos a empezar con los tornillos y luego pasamos a las placas. Y, dale, aquí podéis ver los tornillos que tenemos nosotros. El sistema de bloqueo que trabajamos es el que tenemos a la izquierda, que es un tornillo con cabeza cónica que va roscado directamente al implante. El implante también tiene orificios con rosca y esto nos hace que al meter el tornillo, al insertar el tornillo sobre el implante, hagan una fijación rígida. Con esto conseguimos que las cargas pasen directamente del implante hacia el tornillo actúa como un eslabón y después al hueso. En el caso de las placas no bloqueadas, que tenemos a la derecha el sistema, se generaría una compresión entre el implante y el hueso y las cargas pasarían directamente del implante contra el hueso. Lo bueno del sistema bloqueado es que evita esto porque no hace falta que el implante esté en contacto y por lo tanto a la hora de mantener la vascularización es una buena ventaja. El sistema bloqueado va a tener que soportar tanto esfuerzos axiales como de flexión, pero ya está preparado para ello. Como vemos aquí podéis ver la imagen de una manzana a la que le hemos insertado un sistema bloqueado y a la derecha tenemos el sistema no bloqueado. Como os comentaba anteriormente, en el caso del sistema bloqueado conseguimos mantener estable tanto axialmente, es decir, la manzana no se va a desplazar hacia el implante, y a flexión, es decir, la manzana no se va a mover hacia arriba y hacia abajo. Conseguimos un bloqueo sin presionar el tejido óseo. Aquí a la derecha podemos ver el sistema que es no bloqueado, en el que primero la manzana no tiene ningún tipo de estabilidad, se puede mover axialmente y angularmente. Para generar la compresión, para generar la estabilidad, hace falta compresión. Como vemos aquí, la manzana se dirige hacia el implante, dificultando la vascularización. Esa es la gran ventaja del sistema bloqueado. El sistema que tenemos en beta, veis que tiene dimensiones reducidas. Esto nos va a permitir que la cabeza quede oculta dentro de la placa, que podamos usar implantes más delgados y más estrechos. Tenemos un roscado que está fabricado para facilitar el uso, que se inserte adecuadamente el tornillo, y también tiene una gran resistencia a los esfuerzos que os comentaba anteriormente, tanto axiales como de flexión. Es importante tener un sistema de bloqueo que sea de fiar, porque no podemos tener un implante que sea muy rígido, que nos aguante muy bien los esfuerzos, pero que el sistema de bloqueo no sea el adecuado y al final acabe siendo un fracaso por culpa de esto. De todas formas, si queréis saber un poquito más sobre de los comportamientos de los diferentes sistemas de bloqueo, podéis acudir a este artículo y ahí tienen una comparativa con diferentes casas. Aquí vemos un poco el resumen de los tornillos que tenemos nosotros bloqueados, una cabeza con dimensiones reducidas. El alojamiento es hexagonal, es decir, hace falta un destornillador hexagonal. Tiene también 3 muescas self-topping que nos permite es autorroscante, el tornillo nos permite que se inserte en el hueso con más facilidad y el paso de la rosca es fino, ¿vale? Eso permite que el comportamiento sea mejor. En cuanto a los implantes, la propiedad que más nos interesa a nosotros es la sección. La sección es la forma que tiene el implante, como podéis ver aquí, porque esto nos va a dar la rigidez del mismo. En Beta Implants los tenemos diseñados específicamente para cada función, dándole más resistencia en aquellas zonas en las que nos haga falta y, por ejemplo, reduciendo la sección o debilitando un poco el implante aposta en otras que no nos hace falta tanta resistencia. Aquí a la derecha podemos ver una comparativa de los momentos de inercia, que esto nos va a dar el módulo resistente que está relacionado con la resistencia de un implante
siempre comparado con otro que tenga la misma cantidad de material. Las placas beta son el puntito amarillo y el negro son placas estándar DCP. Como podéis ver, siempre tienen un poquito más de resistencia que ese tipo de implantes. Además de tener también, además de la geometría que veíamos anteriormente, el perfil que tenía el implante, tiene otras características como por ejemplo implantes que se adaptan a la anatomía del hueso, como puede ser esta placa que sería para artrodesis y tiene la angulación anatómica que tiene el paciente. También tenemos geometría con contacto reducido para evitar en las zonas donde hay contacto con el hueso que se reduzca la vascularización. Tenemos extremos de mínima invasión para evitar dañar los tejidos blandos, orificios de fijación temporal, que son unos orificios pequeños por los que puedes insertar una aguja Kirchner y fijar temporalmente el implante al hueso para poder ponerlo en la posición adecuada. Y tenemos una cava superficial y aristas redondeadas para mejorar toda la superficie y, evidentemente, eliminar daños a los tejidos blandos, reducirlos. Nuestro material bloqueado requiere un instrumental específico, como puede ser una guía de taladro, que la guía de taladro se puede enroscar, tiene la cabeza roscada, el extremo roscado, para poder enroscarla directamente en el implante y que se quede con la angulación que debería tener. Necesitamos también una broca específica y por último un destornillador, como comentaba antes, que tenga la cabeza hexagonal. Vale. En beta tenemos estos sistemas en los implantes del 1.5, 2.0, 2.4, 2.7 y 3.5, cada uno con sus tornillos. Y como peculiaridad, los tornillos 2.4 y 2.7 tienen la misma cabeza, es decir, un implante 2.7 puede llevar tornillos 2.7 o 2.4, al igual que los implantes 2.4 podían llevar tornillos 2.4 o 2.7. Ocurre lo mismo con los tornillos 2.0 y 1.5. Las cabezas bloqueadas son iguales. Por lo tanto, podrías combinar un implante 2.0 con un tornillo 1.5 y viceversa. Vemos que cada sistema tiene su broca, lleva la broca para cada uno. También tiene cada guía una guía específica. Y por último, los destornilladores. Vemos que el destornillador de 2.7 y 2.4 es el mismo, es un destornillador común. También podemos ver un poco la secuencia de trabajo. Esto va a depender del material para reducir que tengamos. Es decir, podemos hacer una reducción y mantener los huesos muy estables y únicamente usar una guía. Perdón. Únicamente usar una guía, o si no, pueden ser, si tenemos menos sistemas de reducción de la fractura y un poco más de movilidad, podemos emplear 2 guías o incluso 3, como es este caso. Para usar 3 guías, debemos poner inicialmente el implante con las agujas Kirchner para estabilizar temporalmente dicho implante, una vez que esté ya reducida la fractura. A continuación, insertamos la primera guía en uno de los fragmentos, continuamos con la siguiente y por último intentamos estabilizar el tornillo más cercano al foco de fractura del otro fragmento, es decir, estabilizamos ambos fragmentos. De este modo, perdón, me estoy quedando un poco sin voz, a ver si consigo acabar. De este modo, tenemos 3 guías de taladro y estamos estabilizando ambos fragmentos. Por lo tanto, como ya tenemos las 3, quitamos la guía más una de las guías, la de un extremo, insertamos un tornillo y a continuación pasamos la guía al otro extremo. Quitamos el tornillo que tenemos en uno de los fragmentos que ya hemos quitado la guía previa y vamos insertando los tornillos hasta tener el implante totalmente estabilizado. Bueno, a continuación vamos a ver una serie de casos prácticos que a ver si les podemos comentar, ya que me estoy quedando sin voz. Me gustaría también saber qué opináis vosotros, cómo estabilizaríais los que ya tenéis algo de experiencia en esto y los que queréis empezar, pues un poco las ideas que propondríais. Aquí vemos que tenemos un paciente, es un perro de aguas de 17,5 kilos que está en un entorno controlado, ¿vale? Entonces, como os comentaba anteriormente, es muy importante tener esto en cuenta
porque debemos elegir el implante en torno a debemos tener las características de cómo va a estar el perro, qué condiciones va a estar en su proceso posoperatorio para ver los esfuerzos que va a llevar el implante, etcétera. Por lo tanto, sabiendo esto y viendo que el tipo de fractura es una fractura que es reducible, ya que son dos fragmentos únicamente, se pueden unir uno con otro y generar contacto entre las corticales. Es desplazada, evidentemente, vemos que se ha desplazado el fragmento proximal distal. Posiblemente sea abierta, ya que el desplazamiento puede generar que se salga de la piel. Y es una fractura oblicua, por lo tanto, no sé si alguno se atreve a comentarnos cómo estabilizaría esto, qué tipo de implante usaría. Nadie nos comenta. No aparece ningún comentario y Perfecto, todavía pues no seguimos. tenemos... tenemos una manita levantada del doctor Beto Sí, Corvo. Vamos a permitirle que pueda comentar. perfecto. Sería, en este caso, como comentó el doctor anterior, reducir la fractura mediante tracción y poner una placa bloqueada. Perfecto. Vale, sí, esa es una opción. Como ves aquí, es como se ha solucionado. Vemos que es un implante multiorificios, se llama. Es un implante que a lo largo de su longitud tiene todo orificios, es decir, no tiene ningún puente macizo ni nada, son todo orificios. No es el implante más robusto del que disponemos, pero como vemos es un perro de aguas que es un perro tranquilo normalmente. El peso es moderado, 17,5 kilos, no es un perro de 80 kilos. Y vemos que está en un entorno controlado, por lo tanto, los esfuerzos van a ser mínimos. Por lo tanto, este implante sería adecuado. También podemos ver que la fractura se ha conseguido reducir. Entonces, al reducirla, las cargas pasan también por el hueso, se dividen entre el hueso y el implante, y no es necesario que sea un implante tan robusto. Aquí vemos una serie de características de este implante que tenemos. Tiene una estabilidad moderada. La resistencia, como os comentaba, no es la que más resistencia tiene. Es un implante que se puede usar habitualmente como auxiliar, porque los orificios que tiene a lo largo de su cuerpo hacen que lo debilitan un poco, pero bueno, es un implante que se usa para cierto tipo de casos. La ventaja es que es muy versátil. Tú puedes colocar tornillos donde puedas, donde quieras. Incluso lleva sistema bloqueado y no bloqueado. Son orificios que te permite poner uno u otro, dependiendo de lo que tú veas intraoperatoriamente. Por lo tanto, es muy fácil de usar este implante. A continuación vemos otra fractura que es transversa, pero en este caso es un perro de 28-30 kilos, ya pesa bastante más, un poco más que el otro, y sobre todo es un perro activo. Por lo tanto, en este caso sí que vamos a emplear un implante tipo puente, se llama, que es un implante que es más robusto, tiene un puente macizo sobre el foco de fractura y es un puente que va a aguantar mucho más los esfuerzos. Además, se ha empleado un elemento auxiliar, como son unas agujas que vemos en el cúbito, para aumentar la resistencia también. Este tipo de implante, como vemos, genera una estabilidad mucho mayor, es de los que más estabilidad generan, al igual que la resistencia. Tiene mucha resistencia. El problema es la versatilidad, ¿vale? Únicamente se adapta a un cierto tipo de casos, ya que dependemos de la posición del puente. Es cierto que tenemos diferentes tipos en el catálogo, con el puente más largo, más corto, posicionado en diferentes zonas del implante, pero la versatilidad es menor que la anterior. A continuación vemos un mastín, que es un perro muy grande y que tiene 5 meses. Por lo tanto, a pesar de ser un perro muy grande, como os comentaba anteriormente, al tener solo 5 meses, va a osificar muy rápido. Entonces, no nos haría falta un implante que fuera muy robusto. Vemos nuevamente que hemos posicionado el implante multiorificio. Como os comentamos al principio, es un implante, no es de los más robustos que tenemos.
pero te da polivalencia a la hora de posicionar los tornillos y además se han insertado tornillos multifragmentarios, perdón, tornillos interfragmentarios para reducir la fractura, ¿vale? Esto va a hacer que las corticales se pongan en contacto totalmente y que los esfuerzos también se repartan entre el implante y el hueso. Aquí vemos un caso más complejo, en el que es multifragmentario, vemos que tiene muchos cachitos. Se trata de un podenco de 10 años, es decir, un animal adulto, 12 kilos. Es una fractura que es no reducible, ya que tenemos más de 3 fragmentos, no se puede llegar a reducir. Está desplazada, vale, vemos que se han separado los 2 fragmentos, posiblemente abierta. Al tener esta separación puede ser que el hueso sobresaliera por la piel y es conminuta. En este caso lo que se ha optado es por una placa que está adaptada al fémur, es una placa de fémur diafisaria, se llama. Veis que tiene la curvatura para adaptarse perfectamente a este hueso. Y se han empleado también unos cerclajes que no han sido para reducir, simplemente han acercado los fragmentos hacia el fragmento proximal. A pesar de que vemos también que se ha quedado alguno sin reducir, como comentaba antes Miguel Ángel, no es necesario tampoco, no habría ningún tipo de problema en esto. Aquí vemos las características del implante, vemos que la estabilidad es máxima, al igual que la resistencia, ya que tiene un puente macizo, y la versatilidad está limitada. Vale. A continuación volvemos a tener un perro de aguas, es un caso similar al anterior, con una fractura similar, pero en este caso vemos que tal cual como ha comentado antes Miguel Ángel, se ha empleado una aguja que nos va a ayudar a reducir los fragmentos. Es decir, bueno, no hace falta reducir, simplemente nos ayuda a alinear la extremidad y a después posicionar el implante. Vemos que simplemente han quedado fragmentos que no se han reducido, pero no es necesario. Aquí también tenemos un perro que es un mestizo de 8 meses, son 36 kilos, que para 8 meses va a ser un perro bastante grande. Y a pesar de que es una fractura transversa en la diáfisis que parece simple, dado que es un perro grande, se ha optado por usar doble implante ortogonal, ¿vale? Una placa multiorificios por medial y otra por craneal para reforzarlo, el sistema. Esto es bastante común en fracturas que son muy inestables o pacientes muy grandes. Esto ayuda a tener más estabilidad. ¿Me pasas, por favor, a la anterior, Alberto? Sí, esta, si quieres comentar algo. No. La primera, donde estaba la fractura, ahí. Es que me llama la atención que no hay aquí ninguna fisura. Ya, ¿Me pasa a la resolución? Mira la fisura que hay ahí. que se ha generado. Aquí puede ser. Sí, Mm. Sí, esto puede pasar. A veces alguna fisura al poner el implante. sí. Ah, Ujú. sí que es una buena puntualización y eso es cosas que pueden pasar en la cirugía, ¿vale? No Fracturas importa, patológicas. no importa porque va a resolver igual, porque las dos placas se están manteniendo, ¿no? Pero quería ver si esa fisura era previa o simplemente se había generado. Pues sí que se ve que se ha generado después, sí. Es una buena puntualización. Mm. Y a continuación tenemos una fractura que es muy típica, que es de radio distal. Vemos que el fragmento distal es muy pequeñito. Un labrio italiano de 5,5 kilos, un perro pequeñito, que al principio es una fractura simple, pero el fragmento tan reducido nos lleva a emplear una placa tipo T. Esto es una placa que es la placa por excelencia en las fracturas de radio distal, pero en beta también contamos con implantes específicos para radio distal que nos permiten poner 2 tornillos longitudinalmente en lugar de transversal. Esto soporta mejor los esfuerzos. Es un implante que tenemos en beta. ¿Vale? Perdón, Alberto, sí. Es una de las características que se ha dicho antes por Teresa Fossum, en las que no estoy de acuerdo, es que dice, cuando el animal es pequeñito, da menos problemas. Mirad, la tibia
y el cúbito y radio de los animales pequeños, de los yorkies, caniches, etcétera, es la peor consolidación que hay. Es decir, aquí sí que es necesario el utilizar lo mínimamente invasivo, etcétera, porque la vascularización es tan poca que en cuanto tocas mucho, se te ha ido. Es decir, que aquí sí que es necesaria estas placas bloqueadas y estas placas que son de mínima invasión. Exacto. Como vemos, es un implante que incluso tiene en los sistemas mayores, los tornillos de distal están angulados para evitar la articulación, ¿vale? Nos facilitaría. Y hemos llegado hasta aquí. No sé si queréis comentar algo sobre algún caso, tenéis alguna duda. Perdón que he ido un poco rápido, pero la voz me está dificultando la charla. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, quiere comentar algo sobre algún caso. Hay una cosa que yo sí quiero comentar y es que lo ha dicho al final, pero que es muy importante. Es decir, fijaros que cada agujero en la placa está orientado para cumplir su función. Es decir, y esa es una forma fundamental, no solo en esta placa, sino en casi todas las placas que fabrica Beta, la orientación de cómo va a llegar el tornillo está hecha para que no toquemos ninguna articulación y para que todo cuadre con el tamaño del animal. Exacto. Vale, sí que tenemos aquí preguntas. Una placa bloqueada 3,5 milímetros, MIPO. Vale, esto ha sido alguno de los ejemplos para resolver alguna fractura, entiendo. Recomienda aplicar doble placa o poner clavo intramedular y placa. Aquí tenemos las dos opciones son válidas. En el caso de poner la doble placa, te va a generar aún más estabilidad que el clavo. El clavo sí que te puede ayudar, aquí nos puede comentar mejor Miguel Ángel, el clavo se suele usar en aquellas fracturas que son muy comminutas, ¿no? Para intentar alinear la extremidad, como decías antes, Sí. Para más que para... para conseguir la longitud del hueso, porque el clavo nos va a dar la longitud y entonces Exacto. metemos la placa. Ya no voy a quitar el clavo, lo voy a dejar. Ahora, por ejemplo, doble placa. Las fracturas supra e intercondíleas del húmero, ahí sí que voy a poner placa por un lado y placa por el otro. Ahí no me voy a fiar de nada más. Es decir, cada fractura tiene su historia. Por eso os decía que es importante estos webinars, pero que luego en la práctica, el ver el abordaje, el hacer y colocar una placa en un lado y en el otro, pues es lo que os va a hacer evolucionar rápidamente. Pero cada una de las cosas tiene su punto. Te preguntan otra cosa, Alberto. ¿Beta da algún Sí, curso de cómo utilizar sus se cortó placas? temporalmente, ya estamos. Sí. Sí que tenemos algunos cursos que vamos dando. De hecho, al final, al acabar los webinars, vamos a hacer un curso práctico en México. No sé si eres de allí, pero sí que vamos a estar por allí. Intentamos hacer frecuentemente cursos prácticos, sí que lo intentamos. Vamos a ver, a través de Beta y de Difarbet, yo he dado ya cursos en México, en Guadalajara concretamente. Es decir, hemos hecho cursos de fracturas, donde se han visto las fracturas de todos los huesos largos, y hemos hecho también, ¿cómo se llama?, cursos sobre las placas que se emplean en columna vertebral, que son también para la estabilización. Es decir, sí. Beta da cursos y ya te digo, hemos estado en México y yo he dado por lo menos ahí 3 o 4 cursos. Por Bien, ahí el doctor Beto Cuervo tiene la manita levantada. Adelante, si tiene algún comentario. Vale. Sí, ¿cuándo impartirán un curso en presencial en la Ciudad de México o en algún lado de la República Mexicana? Me interesa. Va a ser en octubre, si no me equivoco. Creo que es por octubre. De todas formas, quizá en septiembre. De todas formas, lo publicaremos, ¿vale? En caso de cuando tengamos las fechas, lo publicaremos con tiempo para que os podáis anotar. Estaremos en ANBEP, me comentan, sí, en noviembre.
Ah, ok, bueno, me parece perfecto. Yo sí estoy muy interesado, la verdad sí me interesa el tema y pues alguna página o número donde los podamos seguir. Perfecto. Sí, por el chat te lo ponemos ahora, te lo pone mi compañera, vale, la información para que nos puedas seguir y así ya estás informado. Cuando tengamos algún curso en mente, pues lo pondremos por ahí y ya los que os interese os podéis anotar. Vale, Ok, muchas gracias. nada. Vale, después me comenta Manuel Figueroa cuál es la medida de la placa bloqueada más pequeña que tiene beta. Vale, el sistema sería 1.5 y en cuanto a longitud, pues tenemos aproximadamente 32 milímetros. Tendría que verlas todas, pero por lo que veo aquí, 32 milímetros tenemos alguna, un sistema pequeño. No sé si te interesa algún tipo de placa en concreto, multiorificios, tipo puente, tipo T, o si es en general. Vale, pues sería el sistema 1.5 y ya te digo, el más pequeño sería sobre 30 milímetros, tenemos por ahí, 30 aproximadamente. Lo que sí que puedes hacer es descargar la aplicación, como comentaba antes un compañero tuyo, y ahí tienes todos los implantes que tenemos disponibles y puedes hacer tus propias pruebas con los implantes, lo posicionas encima del hueso y ves si se te adaptaría o no para tu paciente. Tenemos manitas levantadas de la doctora Fernanda Paola Bordes. ¿Vale? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sobre los cursos que imparten ustedes aquí en la Ciudad de México, bueno, en la República Mexicana, ¿qué costo tienen y cuánto es el tiempo de duración de los cursos? Ya que estoy iniciando dentro de la ortopedia, me gustaría ahora sí tener una formación más concreta y específica en mi formación ortopédica. Vale, eso igual te lo responde mejor mi compañera. Yo no tengo esa información, pero ya ella está escuchando y en cuanto pueda te lo responde por el chat, ¿vale? Perfecto. Sí, gracias. Muchísimas Eh, gracias. Nada, a Yo te ti. puedo decir que los cursos que hemos dado en Guadalajara son de duración de 8 horas, es decir, todo un día, desde las 9 de la mañana hasta las 6, 7, 8 de la tarde, ¿eh? Todo un día completo. Excelente, doctor Sánchez. Muchísimas gracias. Tenemos otra manita levantada de la doctora María Perfecto. Dolores Pérez. Adelante, doctora. Bueno, Adelante. este, Hola. hola, si uno tiene la probabilidad de poner los fragmentos juntos, es recomendable, porque muchas de las placas no se reúnen los fragmentos, A ver, a o ver, a ya ver. no nos No, debe de importar. no te he entendido la pregunta, María Dolores. En la reducción de las fracturas Sí. que se presentaron, algunas partes del hueso no se unieron, no se busca tenerlas unidas al área. Ujú. ¿Esto lo Vale. están haciendo ya porque no pasa nada ¿Qué o se porque no refiere se a puede? esto? Sí, lo estamos haciendo porque no pasa nada, ¿eh? Es decir, desde una teoría que era va a ser mucho mejor una consolidación por primera intención, donde hagamos una reducción anatómica fragmento a fragmento, comprimiéndolos, y manteniéndolos, se ha pasado a una consolidación por segunda intención. Pasa al contrario que en la cicatrización de la piel, por ejemplo. Buscamos el dar puntos para juntar la piel para que sea una cicatrización por primera intención. Eso es lo que se buscó al principio en el hueso, pero resulta que cuando los que utilizaban fijadores externos ponían los fijadores externos, resulta que con el movimiento que hay entre los fragmentos consolidaban más rápido, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que se ha buscado? El fijador externo es francamente molesto para el animal y para el propietario. Entonces, lo que estamos utilizando ahora con las placas bloqueadas es utilizar un
el mismo sistema que el fijador externo, pero en interno, metido dentro del cuerpo. Esos fragmentos no hace falta buscarlos, consolidan. Creo que nos ha faltado, os he puesto algunas imágenes, ya ha puesto también Alberto imágenes de las resoluciones, pero no hemos puesto pasados 45, 60, 90 días, donde verías la formación del callo sin la necesidad de haber juntado esos fragmentos. Pero me comprometo a en la próxima webinar presentaros imágenes de ese tipo. Sí, porque los seguimientos son importantes. Exacto, sí. Pero tener en cuenta que este es el primero, no podemos darlo todo. Claro, claro. Gracias, por eso pregunté. Vale, Gracias. nada a ti. También comenta Manuel Figueroa que cree que deberíamos fabricar más pequeñas, placas más pequeñas. Otros fabricantes tienen placas mini, pero me gustan las de beta. Bueno, nosotros sí que hemos hecho ya casos de Yorkie y Pomerania en radio distales, casos de anatomías muy, muy pequeñas. Pero bueno, sí que tenemos en cuenta lo que nos comentas, ¿vale? Y nada, que si quieres enviarnos un caso y que lo estudiemos, no hay problema ninguno, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias por sus respuestas, por sus preguntas No, también. espera, hay Y hay otra otra, pregunta. vale. En fracturas con fragmentos, ¿qué tanta tracción se recomienda durante la cirugía de placa bloqueada y clavo intramedular para que se acomoden los fragmentos de forma natural? No voy a buscar que se junten los fragmentos de forma natural, que a veces se pueden quedar separados, como hemos visto en algunas radiografías. Lo que voy a buscar con el clavo es mantener la longitud del hueso. Cuando he llegado a la misma longitud que tiene el contralateral, puedo parar y ya colocar la placa. El clavo ya me ha servido para mantener la longitud. Con la placa mantendré la rotación y la reducción. Pero no es necesario el decir, no, hasta que todos los fragmentos estén, no voy a seguir. No. ¿Vale? ¿Responde eso a tu pregunta? Enrique Flores también nos tiene ahí un comentario. Dice, ¿tienen contemplado tratar temas de osteogénesis? Vale, en esto, osteogénesis, no sé bien a qué tipo de casos se refiere. No sé, sabes tú, Miguel Ángel. Sí, vamos a ver, estamos en 3 webinars que duran 1 hora, no podemos hablar de todo. Por supuesto que el hablar de osteogénesis es muy importante, es decir, cuando yo os estoy hablando de una consolidación por primera intención o por segunda intención, o dentro de una consolidación por primera intención sin gap o con un gap mínimo, etcétera, todo eso depende de la osteogénesis y cómo podemos estimular esa osteogénesis. Pero estamos hablando ya de temas que son mucho más avanzados. O sea, hoy estamos viendo la reducción, veremos ¿cómo se llama? Los abordajes, veremos por qué utilizar un tipo de placas, pero podemos hablar de traumatología y ortopedia hasta el infinito. Entonces, claro que es muy importante, pero esto en un momento determinado tiene que plantearse otro webinar o tenemos que plantear temas mucho más profundos que se pueden ir planteando, Eso va a depender siempre. Vamos a ver, yo estoy aquí y si Beta y Difarbet quieren que esté y podemos hablar de lo que queráis, ¿vale? Vale. Luego nos comentan, ¿el cerclaje va debajo de la placa o por encima de la placa? Yo he visto ambos casos. Lo más habitual es que esté por debajo. No sé tú si tienes algo más comentar, Miguel Ángel, que igual tienes más experiencia con el cerclaje. Sí, los he visto de los dos tipos, Normalmente el cerclaje se emplea para reducir los fragmentos y luego se coloca encima la placa. Pero también he visto, como por ejemplo, ha habido un caso que presentaba Alberto, donde un fragmento se quedaba muy alejado. Y después de ver esa radiografía, hay gente que decide colocar otro cerclaje cogiendo ese fragmento, aunque sea por encima de la placa. Es decir, pueden ir por encima o pueden ir por debajo. En este caso, En este caso. exactamente. Ahí se podría buscar ese fragmento. Se podría buscar. ¿Yo lo buscaría?
sinceramente, no. No. Es decir, la reducción es buena, la placa es la adecuada y por lo tanto vamos a dejarlo consolidar, ¿eh? Y ese fragmento a lo mejor se reabsorbe, a lo mejor, o a lo mejor se junta más, ¿eh? Pero no lo buscaría. Pero habría gente que sí, colocaría otro ferclaje y recogería ese fragmento, ¿eh? Los dos sistemas son válidos. Fijaros que en traumatología, como en toda la cirugía, cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh? Y yo siempre digo, si un sistema te funciona, no lo cambies, a no ser que te convenzan firmemente, ¿no? Pero las dos cosas son válidas y no voy a negar ninguna de las dos, ¿eh? Vale. Sí, aún hay otra pregunta por ahí. En Vale, una en una fractura de fractura. fémur con Sí. fragmento, en una fractura de fémur con fragmentos se presenta ruptura del ligamento cruzado. ¿Recomienda tratamiento TPLO o Evolig? O mejor podemos esperar a que se consolide la fractura primaria y posteriormente se realice la cirugía de rodilla. Vamos a ver, no sé cómo se ha evaluado la rotura del ligamento cruzado anterior con una fractura de fémur con muchos fragmentos, ¿eh? Es decir, es difícil porque hay que hacer una serie de maniobras que me requieren el fémur con una determinada estabilidad. Yo no recomendaría, además de haber hecho una reducción de una fractura con fragmentos, el encima cortar la tibia, hacer una TTA o una TPLO. Creo que en todo caso yo esperaría a ver cómo ha quedado la fractura y posteriormente a la semana o 10 días probablemente yo utilizaría un Evolig. Excelente, doctor. De verdad, disculpen por tantas preguntas, ¿Hombre? pero en este caso, la ruptura del ligamento ya se tenía diagnosticado y previsto la cirugía, pero me surgió la duda de si hay una lesión por fractura femoral con comitantes o en este caso fragmentos, ¿qué sería la prioridad aparte, obvio, la cirugía del fémur? ¿Se Ajá. puede realizar ambas cirugías o se recomienda esperarse con la Yo, recuperación de la fractura yo femoral? Personalmente yo esperaría, resolvería la fractura y lo otro siempre me puede esperar, ¿eh? Excelente. Porque limpiar luego los restos que queden del ligamento cruzado y poner un sistema de Evolig, lo puedo hacer a los 7-10 días. De hecho, operamos roturas del ligamento cruzado anterior que los dueños no se han dado cuenta y que tienen 25, 30 y 40 días, ¿eh? Es decir, que no me preocupa tanto como una fractura, ¿eh? Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Vale, tenemos dos manos Muchísimas. más. Sí, A ver, déjame checar, vamos a ver lo de las manitas. sí. El doctor Benigno se nos está acabando el tiempo, llevamos un poquito cortos. Entonces vamos a darle oportunidad al doctor Benigno, adelante. Y el médico Carlos, adelante, tiene su manita levantada, pueden abrir su micrófono. Oh, buenas tardes. Una pregunta. Los cursos que yo he tenido dice que hay que colocar la placa retirando el periostio, pero usted dice que si no retiro el periostio, mucho mejor, porque a mí me han dicho que cortas la irrigación si retiras el periostio. O sea, no tengo ningún problema colocarlo por encima del periostio. Vamos a ver, mira, era una de las cosas que yo hablaré en el último webinar. Antiguamente se colocaban las placas pegadas encima y o se desperiostizaba o se comprimía el periostio. Tengo unas imágenes de anatomía patológica donde se ve cómo en la zona donde se ha comprimido con la placa o se ha quitado el periostio no hay consolidación, mientras que sí la hay donde hay periostio. Actualmente las placas que colocamos, que son todas bloqueadas, la placa bloqueada se separa ligeramente de la cortical, dejando el periostio de forma que puede completamente revascularizarse. Es decir, no
al desperiostizador para desperiostizar el hueso. Hay que procurar que no se desperiostice. Aunque existe la arteria nutricia, el 80% de la vascularización a las corticales llega a través del periósteo y tenemos que tratar de respetarlo. El sistema que han enseñado es un sistema más antiguo, no entra dentro de lo que es ahora las placas bloqueadas, ¿vale? Muy amable, Doc. Muchas gracias. Doctor Benigno Morales, adelante. Buenas tardes, Doc. Solo algún número de teléfono para comunicarse con Beta en la Ciudad de México. Sí, lo tenemos en el chat. No sé si lo hemos puesto, si no te lo volvemos a poner. Creo que lo tenemos Por ahí. favor, gracias. Sí, nada, gracias a ti. Muy bien, pues nada, no nos queda nada más que agradecer a nuestro equipo de Beta Implants, al doctor Miguel Ángel y pues bueno, a Difarbet y el equipo de MDBet por traer este webinar para todos ustedes. Les recuerdo que este webinar está siendo grabado y por lo tanto van a poderlo consultar en los siguientes días en nuestras redes sociales y en las redes sociales de Beta, para que estén atentos. Por ahí también les van a hacer llegar a través del chat un pequeño enlace donde van a poder ingresar a una encuesta de satisfacción para que nos puedan comentar qué les parecen nuestros webinars o qué temas son de su interés para hacérselos llegar. Muchísimas gracias a todos los que pudieron estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias al equipo de Beta Implants y a Difarbet y MDBet. Estamos a sus órdenes. Aquí están números de contacto con Difarbet, con el equipo de MDBet, su servidor Daniel Escarlata, asesor de servicios técnicos Difarbet. Quedamos a sus órdenes. Ok, bueno, Alberto. Venga, muchas gracias. Nada, Nos vemos el día 31 de agosto, ¿no? Sí. Vale, ok.